¿Qué es una función en matemáticas? En matemáticas, una función es una relación entre dos conjuntos. Tienes dos conjuntos, a uno le llaman el dominio y a otro le llaman el contradominio o el rango. Bueno, el dominio es un conjunto no vacío, digamos x1, x2, x3, etc. Hay muchísimos elementos de este conjunto. Y el rango es otro conjunto que también tiene sus elementos, y1, y2, etc. Bueno, la relación entre el dominio y el rango se da de manera que a cada elemento de este conjunto, del dominio, le corresponde a lo más un elemento del contradominio. Entonces, para x1, de alguna manera la función le hace corresponder un elemento de este otro conjunto. Para x sub 2 hay otro elemento, pero no es válido que para un elemento de este conjunto haya dos o más elementos de este otro conjunto. Sin embargo, sí es posible que para un elemento de aquí le correspondan varios de acá. Gráficamente, ¿eso qué representa? Bueno, si lo representamos en una gráfica, ponemos aquí el dominio, los elementos del dominio y acá los elementos del contradominio. Significa que si yo doy un valor aquí de x, máximo le va a corresponder un valor de y. Si le doy otro valor de x, pues le va a corresponder otro valor de y. No es posible que si yo le doy un valor de x, acá le correspondan dos o más valores de y. Pero sí es posible que si yo le doy, para un solo valor de y, existan varios valores de x. Por ejemplo, acá este x sub 3, que también esté relacionado con y. Eso sí se vale. Lo que no se vale es que para un valor de x haya dos o más valores de y. Es posible, sin embargo, que yo le dé un valor de x y que no exista ningún valor de y asociado a ese valor de x. Decimos que ahí la función no está definida. La función, generalmente en matemáticas, se denota con la literal f. Una f minúscula indica que existe una relación funcional entre dos conjuntos, entre los elementos de los conjuntos. Bueno, generalmente yo lo pienso cuando veo la expresión algebraica y igual a f de x. Esto me indica el valor de y depende del valor que yo le dé a x, de tal manera que cuando yo le doy un valor a x, la función me devuelve a lo más un valor de y. Esta expresión yo siempre la pienso como una máquina. Esa máquina transforma números. Yo le doy un número y ella me devuelva otro. Nunca puede ocurrir que cuando yo le doy un número me devuelva más de un número. Pero sí puede ocurrir que para uno de los valores que me devuelva yo pueda encontrar dos valores que cuando los transforme esta máquina me devuelva el mismo valor. Por ejemplo, si consideras y igual a x al cuadrado. Si consideramos y igual a x al cuadrado, pues para x igual a 1 o para x igual a menos 1, en ambos casos y vale 1 porque es 1 al cuadrado o bien menos 1 al cuadrado. Entonces, para dos valores distintos de x sí me puede devolver un mismo valor de y. Sin embargo, no es posible que yo le dé el valor de x igual a 1 y me devuelva dos distintos valores para y. Eso no es posible. Si eso ocurre, entonces no es una función. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?